Hermanos, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero compartir una palabra que se encuentra en San Juan 8, versículo del 3 al 8. Esta palabra la verdad que me gustó en ver cómo Jesús reaccionaba, ¿no?, ante la presión de su entorno y cómo los escribas veían cómo usaban la ley y ellos lo veían como una ley y no como si fuera la ley de Dios. Entonces, bueno, la palabra dice lo siguiente. eh, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces acá nosotros podemos ver cómo ellos habían buscado a una mujer que no es que tenía rumor de que adulteraba y que ellos pensaban que debía ser condenada, no. Había sido sorprendida en el acto mismo, la ley condenaba tal hecho, entonces ellos, usando esto, querían de alguna forma hacerle, como podemos decir nosotros, hacerle pisar el palito a Jesús, diciéndole a ver qué respondía, a ver si iba en contra o no de lo que la ley de Moisés decía. Eh, y de esto también podemos ver cómo, decía antes, los escribas fariseos tomaban a la ley como la ley de hombre, ley de Moisés, sino la ley de Dios. Si bien Dios usó a Moisés para poder dar la ley al pueblo, fue su instrumento en ese momento, ellos se basaron en una ley que era de hombre y nada más. O sea, una ley en la cual si vos cumplías las reglas, cumplías la fórmula de si hago las cosas bien, me va a ir bien, si hago las cosas mal, me va a ir mal. Ellos lo encasillaban todo en eso. ¿Por qué? Nosotros podemos ver en Argentina incluso, tenemos la constitución y tenemos todas sus leyes y nosotros si las respetamos vamos a tener una vida aquí quieta, tranquila, la podemos usar para un orden en esta tierra, ¿no? Pero ellos solamente le encasillaban como una ley de hombre y no como una ley de Dios. Entonces no daban lugar al amor de Dios, no daban lugar a la misericordia, no daban lugar a nada. A ellos les importaba solamente condenar y juzgar a las personas, creyendo que ellos eran los mejores a su propia opinión, ¿no? Entonces nosotros también de esta forma debemos reflexionar en nuestra vida cómo nos vamos manejando. Nosotros en nuestras vidas estamos de esta forma también, quizás buscando personas, uy, estás cometiendo un error, tenés que mejorar, uy, vos estás haciendo esto, tenés que cambiarlo, opinando sobre esas cosas, juzgando, condenando. Que Dios no nos envió para esto a nosotros. Como cristianos nosotros tenemos otra misión, así como Jesús. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Entonces, nosotros debemos pensar primeramente que decirle: Dios, abrime los ojos para poder examinar mi vida con total claridad y ver lo que está bien en mí y lo que está mal para poder mejorarlo. Y no lo que está bien usarlo para decir: yo soy mejor que el resto, porque hermano, todos pecamos, todos tenemos nuestra falla. El que no falla en esto, falla en lo otro. Quizás no todos tenemos la misma falla, ¿no? Sino tenemos diferentes cosas en las cuales uno no está actuando como corresponde. Pero bueno, es un trabajo, un proceso que nosotros vamos teniendo y vamos mejorando. Por eso nosotros no tenemos que ponernos en el rol de Dios de decir: vos te estás haciendo bien, vos estás haciendo mal, vos tenés que fijarte en tu vida. Porque ese cargo le queda a Dios. Y Dios no lo está haciendo justamente en este momento, sino que dice: en el día final yo voy a juzgar cada uno caso por caso y ver lo que hizo y lo que no. Entonces nosotros, si ni Dios en ese momento Jesús estaba condenado, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? ¿Qué nos da a nosotros el tupé de poder decir: yo te voy a decir si vos estás haciendo bien, estás mal, o juzgar o condenar? Ya que ni Jesús lo hizo. Entonces pidamos a Dios constantemente que nos dé entendimiento de las cosas que debemos hacer y que nos dé entendimiento de lo que hacemos mal para poder mejorarlo día a día. Y de esta forma ocuparnos siempre en poder ser cada día más agradable delante de los ojos de Dios. Y además de esto también, hermanos, poder ver
cómo Jesús, decía antes, reaccionó ante la presión. ¿Por qué? Porque ellos enseguida estaban en momento insistiéndole: Jesús, respondenos si soy el Hijo de Dios, a ver qué vas a decir. Entonces dice que acá insistían en preguntarle a ver qué respondía. Entonces, eh, nosotros a veces también podemos pensar que lo que estamos diciendo, nuestra opinión es justa, que tenemos fundamentos, que es lo correcto y que no, que esto que hay que arreglarlo y respondemos porque yo tengo la razón. Y Jesús estaba más allá de eso, porque Jesús no iba a perder tiempo en esto. Jesús no iba a perder tiempo en condenar a una persona, en ver si tengo que o no decir si esa persona está actuando bien. ¿Por qué? Porque Jesús vino a perdonar y a dar vida. Y esto lo podemos ver en su respuesta. Entonces en ese momento Jesús, cuando lo apretaban de pregunta, uno piensa en su vida también cuando está bajo presión, cómo actúa, cómo responde a estos estímulos que a veces nos alteran. Y uno a veces, cuando está en presión, que nos dicen cosas constantemente, que vamos para acá, vamos para allá, uno llega a un punto que hasta explota y dice algo que ni siquiera tuvo que haber dicho, algo que ni siquiera era para el momento, ¿no? Y uno responde mal. Pero Jesús, totalmente diferente a esto, dice que en tierra escribía. Y cuando llegó el punto máximo de insistencia de ellos, Jesús, lejos de reaccionar mal, se enderezó y dijo: el que esté lejos, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y nuevamente se agachó y siguió escribiendo en tierra. Entonces acá, hermanos, nosotros también podemos ver cómo Jesús respondía, ¿no? Jesús no iba a perder tiempo en ver si esa persona actuó bien o actuó mal. Él dijo: bueno, vos estás libre de pecado, tirá la piedra. Y uno a uno se fue yendo. Dice, del más grande al más chico, todos se fueron yendo. ¿Por qué? Porque todos en algo en su vida pecaron, estuvieron haciendo algo mal, algo que no era correcto. Entonces acá Dios también a nosotros nos muestra su poder, su gracia y su misericordia. A todo aquel que se arrepiente, Dios tiene los brazos abiertos para poder recibirlo. ¿Y qué le dijo a esta mujer? Nadie te ha condenado, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Entonces nosotros también debemos tomar esto en nuestras vidas, hermanos. Saber que Jesús vino a dar vida, hermanos. Nosotros debemos estar acá como cristianos. Somos hijos de Dios en esta tierra para dar vida. Nuestro propósito no es buscar el defecto en las cosas, sino buscar que cada persona conozca a Cristo. Y que esa persona tenga su proceso en acercarse cada día a Dios, mejorando. Nosotros tenemos que tratar de apoyar ese crecimiento, dando palabra, dando aliento, preocupándonos los unos por los otros. Si vemos que un hermano está mal, tratar de ayudarlo de una buena manera, ¿no? Y de que todos juntos podamos crecer, sabiendo que nadie es mejor que nadie, hermanos. Entonces, es para pensar también, ¿no? En uno como en la vida que está en su rutina, en todo la vorágine de hoy en día que tiene uno, de las presiones y demás, en cómo nosotros también reaccionamos a estas cosas, hermanos, es algo para pensar, en cómo nosotros respondemos, si está alineado a lo que un hijo de Dios podría responder, ¿no? O si estamos lejos de eso y respondemos con ira y demás. Entonces, hermanos, pidámosle constantemente a Dios que nos dé amor, paz y tranquilidad, que en todo momento el fruto de su espíritu crezca en nosotros para poder dar palabra de bendición. De nuestra boca no puede salir ni bendición ni maldición, no, tienen que ser palabras de vida, porque esto es lo que corresponde a un cristiano. A todo aquel que se haga llamar cristiano debe actuar como tal, como seguidores de Cristo, imitándolo en todo. Y esta palabra la que me gustó mucho en este sentido, porque era en un momento en el que él estaba enseñando en un monte tranquilo, en un día normal como cualquier otro, y en este momento él demostró que era el Hijo de Dios. Entonces, bueno, hermano, espero que le haya gustado esta palabra y que bueno, que la podamos aplicar constantemente, en que pongamos nuestra mira en Dios, no en las reglas, no en los mandamientos en sí, dejando de lado la misericordia y el amor de Dios, y no juzgando al resto de las personas, sino mirando nuestras vidas primeramente, pidiendo a Dios que mejoremos a cada día, y no para ser mejores que los demás, sino para ser agradables delante de aquel que nos creó y nos dio vida. Así que bueno, hermano, la paz del Señor.